Buenos días a todos. Mi nombre es Laura Usero, soy la responsable de marketing de Talentia Software. Talentia Software, como editor e integrador de soluciones software para el área de recursos humanos y el área financiera, lleva más de 30 años ayudando a las compañías a digitalizar sus procesos en estas áreas con el fin de mejorar su rendimiento corporativo. Desde el mes de abril estamos organizando webinars con el fin de abordar ciertos los retos y las nuevas problemáticas que están surgiendo a raíz de la crisis sanitaria. Y intentamos también apoyar a las organizaciones para planificar y estar preparadas para la próxima normalidad. En el webinar que nos ocupa hoy hemos querido abordar el tema de la automatización de los procesos para el área de recursos humanos para facilitar, ¿no?, este trabajo en remoto y online que nos hemos visto todas las compañías obligados a realizar. La idea entonces de este webinar es mostraros cómo os podéis ayudar a apoyar en la tecnología para automatizar ciertas tareas o procesos o actividades que venís realizando en el área de personas de forma, pues a lo mejor en muchas organizaciones de forma manual, pero que nos hemos visto que hemos visto necesario, ¿no?, abordarlas de manera online y digitalizada. Entonces os mostraremos cómo la tecnología nos puede ayudar a todo esto. Cuento con la colaboración de mi compañero Miguel Donet. Miguel es el Pre-Sales Manager de nuestras soluciones de Human Capital Management. Lleva más de 15 años en la compañía, pues ayudando a las organizaciones a digitalizar sus procesos en este área. Y bueno, va a ser quien nos va a mostrar cómo la solución, ¿no?, y daros algunas pinceladas de las ventajas, ¿no?, de tener automatizado todos estos procesos. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días Laura, buenos días a todos. Muchas gracias por la introducción. Que a vuestra disposición tenéis a la derecha el chat para que nos hagáis cualquier consulta que tengáis durante el webinar, y al finalizar la presentación de Miguel daremos respuesta a todas vuestras consultas. Sin más, te doy paso, Miguel, y, Perfecto. y nos vemos al finalizar el webinar. Muchas gracias. Muchas gracias Laura. Buenos días a todos. Voy a dejar de compartir la cámara. Y bueno, pues vamos a empezar directamente ya con la temática de hoy, la automatización de los procesos en el área de recursos humanos. Bueno, en la agenda de hoy sí que nos gustaría hacer una breve introducción sobre el panorama actual, ¿no?, que tanto nos preocupa a todos. Yo sí que es verdad que, bueno, yo considero, ¿no?, creo que la crisis sanitaria, pues bueno, no es que nos haya obligado a digitalizar los departamentos de recursos humanos o las compañías. Esto es una obligación que ya teníamos, ¿no? Lo que yo creo que ha hecho es acelerar el proceso, ¿no?, que así adelantarlo, como puedo incluso lanzar a la piscina y decir que casi unos 5 años, ¿no?, en la digitalización, pero ya no solo en recursos humanos, sino en otras áreas de las empresas, ¿no? Entonces, bueno, ya incluso antes de esto, no hace muchos meses, ¿no?, pues obviamente las empresas pues tenemos, ¿no?, muchos cambios, desde adquisiciones, fusiones, expansiones internacionales, diversificaciones, también, por desgracia, en los últimos meses ERTEs. Y bueno, todas estas opciones ya en 2019, una encuesta lanzada por Talentia, pues ya nos dijo esta encuesta que un 78% de los directores de recursos humanos encuestados encontraban su trabajo cada año más complejo, ¿no? Y esto se traduce, ya se traducía y se sigue traduciendo pues bueno, lo hemos querido resumir en estas 6 áreas, ¿no? En la dificultad para atraer, desarrollar y retener talentos. Obviamente, pues la crisis sanitaria también, pues bueno, ahora va a hacer probablemente que la atracción del talento, pues necesitemos, ¿no?, de incluso de ayudarnos también de inteligencia artificial, ¿no?, porque bueno, vamos a recibir ingentes cantidades de currículum según los datos, ¿no?, que se están manejando. También, en segundo lugar, pues consolidar, optimizar y analizar los datos. A esto obviamente ayuda también la digitalización de los procesos. También hay una continua adaptación a los cambios y exigencias legales. Hemos sido también testigos ahora mismo, ¿no?, con los ERTEs, por ejemplo.
Al mismo tiempo, el usuario, ¿no? Nos pide cada vez más, nos demanda cada vez más una experiencia de usuario sencilla, intuitiva, gráfica, atractiva, ¿no? Los usuarios, entre los cuales estamos nosotros también, ¿no? Pues somos consumidores de tecnología continuamente, ¿no? Por tanto, nuestras empresas también nos deben de dar una tecnología puntera en este aspecto. Además, hay que gestionar continuamente múltiples sistemas, hay que integrar datos, ¿no? La nómina, los recursos humanos, el control de presencia, el control horario, la formación, el e-learning, incluso pues, externas, ¿no? Como Fundae, como Contrata, como Delta, en fin, hay un montón de sistemas, ¿no? Que hay que integrar y esto pues obviamente complica todo, ¿no? Y todo ello además optimizando los procesos, ¿no? de HR. Y en este punto nos vamos a centrar hoy. Nosotros, como comentaba Laura, pues estamos haciendo una serie de webinars temáticos, pues un poco para tratar principalmente estas 6 temáticas, ¿no? Y cómo podemos ayudaros a resolverlas. Hoy nos centraremos en la optimización de los procesos, ¿no? Bueno, hablando un poquito más del entorno macroeconómico ya antes del COVID, pues según esta encuesta de BDO, publicada en el diario ABC, pues bueno, ya nos decía esta encuesta que, bueno, pues un 22 y un 15% de las compañías consideran que para mantener una posición de liderazgo en los próximos 5 años, pues sus principales retos van a ser atraer, retener el talento de alta calidad, nuevamente, y también la adopción de nuevas tecnologías y soluciones digitales, ¿no? Por tanto, esto ya era antes del COVID y, bueno, pues, ¿qué ocurre después de COVID, no? Bueno, hablando en positivo, dentro de este entorno, pues bueno, el teletrabajo, ya todos sabemos, ¿no? Pues hemos tenido que teletrabajar, muchos ya lo hacían antes y muchos más lo van a seguir haciendo, ¿no? Va a ser algo ya común, ha venido para quedarse. Esto también implica pues bueno, las políticas del Bring Your Own Device, es decir, algunas de las empresas han tenido pues que incluso hacer frente a esta situación con la necesidad de que el propio usuario utilice sus propios dispositivos, ¿no? Para poder trabajar. Y bueno, también a nivel de gestión de evaluación y del talento, consideramos que una herramienta de evaluación que muchos seguro conocéis, el feedback continuo, pues va a utilizarse mucho más. Y también las reglas de gamificación que conlleva ese feedback continuo, porque al final pues estamos más conectados digitalmente y también se le va a dar una mayor importancia a las soft skills, en concreto a estas 5, ¿no? La creatividad, el manejo del tiempo, la adaptabilidad, la colaboración y la persuasión. Todo esto va a ser importante en estos entornos más, digamos, digitales, ¿no? También la confianza, se ha demostrado la confianza en los equipos, este trabajo remoto pues requiere de confianza. También la solidaridad, no solo a nivel social, sino a nivel empresarial, entre las propias empresas o los propios compañeros. Y bueno, todo ello, pues bueno, también en positivo, ¿no? Pues ha reducido las emisiones y bueno, ojalá pues pudiera contribuir un poquito también al medio ambiente, ¿no? El uso de la tecnología y bueno, que esto haya llegado para quedarse. Bueno, era una simple introducción, ¿no? Como pueden hacerse otras, ¿no? Con respecto a la situación que vivimos, es difícil, pues, dar o hacer frases lapidarias, ¿no? Porque nadie sabe, ¿no? Estamos en un entorno, pero bueno, hemos querido hacer este pequeño resumen. Centrándonos en el webinar de hoy, ¿no? Pues vamos a ir un poquito desgranando, vamos a ver ejemplos prácticos también, pero vamos a ir desgranando un poquito y bueno, nosotros con la idea de que os llevéis algún concepto claro en el día de hoy, pues ya nos sentiremos muy satisfechos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir un poquito, pues, teorizando al principio, ¿no? Luego ya lo vamos a llevar a la práctica. ¿Qué es un proceso? Bueno, un proceso de negocio es un conjunto de uno o más procedimientos o actividades relacionados entre sí para lograr un objetivo o propósito, todo en el contexto de una estructura organizativa en la que se definen roles y relaciones funcionales entre ellos, ¿no? Bueno, esto pues al final lo podemos llamar de muchas formas, ¿no? Flujos de trabajo, workflows, procesos de negocio. Al final son relaciones entre personas que de alguna forma hay que, pues bueno, hay que estructurar, ¿no? Aquí hay otro concepto que yo creo que es importante introducirlo, seguramente muchos ya lo conocéis,
son los RPA, los Robotic Process Automation, ¿no? Es decir, la automatización robótica de los procesos. Es una forma naciente de automatización de procesos de negocio que replica acciones de un ser humano interactuando con la interfaz de usuario de un sistema informático. Bueno, ¿esto qué significa, no? Pues bueno, hay ciertos procesos que también en el área de recursos humanos, y muchos más de los que podamos pensar, se pueden automatizar, ¿no? Desde generar automáticamente el envío de una información a diversos sistemas, la introducción de un dato único en un único lugar, que esto lo actualice en otros sistemas. En definitiva, la inteligencia artificial en recursos humanos se puede utilizar en este ámbito de los RPA, también en otros ámbitos como los Machine Learning, ¿no? Las búsquedas semánticas, los chatbots, que son temas que también trataremos en próximos webinars. Pero también los RPA se centran o se utilizan para precisamente la automatización de los procesos, ¿no? Bueno, ¿qué nos encontramos cuando los procesos no están correctamente o ni siquiera lo están correctamente automatizados, ¿no? Pues el gestionar un proceso de modo informal, que bueno, ejemplos podemos encontrar millones, ¿no? En el ámbito de recursos humanos, esto obviamente produce errores y lagunas y eso provoca que la información sea pues parcial, no válida, incluso haya codificaciones no compartidas, ¿no? Entre las comunicaciones que nos hagamos, ¿no? Entre las personas del departamento, recursos humanos, un manager, un empleado. También conlleva los olvidos, ¿no? Plazos no comprobados, plazos incumplidos para cumplir ciertas tareas. O inconsistencias, los datos introducidos son diferentes, ¿no? Incluso en diferentes sistemas. Y también el proceso no estructurado, pues bueno, conlleva que haya comunicaciones sin seguimiento y que cada uno utilice su propia herramienta, vamos a llamarlo así, de productividad, el email, el soporte papel, el Excel, el Access, el Word, PowerPoint, y al final, pues son, cada uno utiliza una serie de herramientas y eso provoca pues todo lo que comentamos, ¿no? Inconsistencias, olvidos, errores, lagunas, codificaciones no compartidas. Eso tiene obviamente impactos negativos, económicos, al fin y al cabo, que es lo que a todos nos interesa. Bueno, costes operativos para la dirección de recursos humanos, al final el tiempo es lo más importante que tenemos. Hay también una inexistente coordinación de gerentes y empleados, lo que también puede provocar desafección. El no compartir tareas colaborativas también puede provocar el hecho de que se repitan tareas, ¿no? Y no estén correctamente identificados los roles y qué tiene que hacer cada uno. Eso conlleva o arroja una percepción de desorganización e ineficiencia con todo lo que eso significa. Y además, pues obviamente, de nuevo nos quita tiempo para activar y seguir procesos más estratégicos. En fin, tiempo es dinero, ¿no? Bueno, entonces la digitalización aquí cobra importancia. En concreto, nosotros, Talentia tiene una solución que bueno, permite gestionar el ciclo de vida del empleado dentro de una organización, partiendo de unos datos core, ¿no? Es una solución que es modular, que permite pues, gestionar obviamente los datos de las personas, de la organización, la estructura organizativa, ¿no? Que precisamente son los cimientos, ¿no? Son los cimientos por los que empezar a construir el edificio de la automatización de los procesos. Por ejemplo, un organigrama funcional, jerárquico, un equipo de trabajo, un proyecto, nos puede dar las reglas de los pasos a seguir, ¿no? En la automatización de un proceso, los roles que va a desempeñar cada uno. A partir de ahí, como decíamos, el ciclo de vida del empleado empezaría desde la propia selección, pasando después por el onboarding, la bienvenida o acogida de la nueva colaboradora en la compañía. Y aquí ya podríamos hablar también de automatización de procesos desde la selección, la petición de la apertura de una vacante por parte de un responsable. El onboarding puede llevar también un proceso, digamos, un flujo con una serie de tareas y de pasos a seguir. El área de desarrollo de las personas, por supuestísimo que también tiene obviamente pues, importancia, ¿no? La automatización de los procesos, desde la evaluación, workflows de evaluación, los 180, los 360. La gestión del talento, pues por ejemplo,
calibrar una matriz del talento, forzar la campana de Gauss, compartir esa matriz con otros colaboradores, con otros managers, aprobar un plan de sucesión de carrera, bueno, feedback continuo también se puede utilizar en un proceso automatizado para comprobar la gamificación de un determinado colaborador. La gestión de las ausencias también requiere procesos automatizados, una petición de una ausencia, la aprobación de la misma y el envío de la información allá donde sea necesario de forma automatizada, a la nómina, al control de tiempos. La formación, la gestión de la planificación formativa, la propia gestión de los cursos, el e-learning o el área de compensación, la revisión salarial de un determinado colaborador o un determinado colectivo por parte de un responsable también requiere de una automatización de un proceso, de un flujo que por supuesto también puede conllevar la robotización de un proceso de envío de datos hacia otro sistema, ¿no? En fin, son muchas las áreas en las que la automatización de los procesos es importante y la inteligencia artificial además nos puede ayudar a ello, ¿no? Bueno, hemos hablado de los RPA, Robotic Process Automation, pero también está el concepto de los BPA, es decir, los Business Process Automation, la automatización de procesos de negocio. Me gustaría intentar distinguir o explicar cuál es la diferencia entre ambos. Un Business Process Automation sería un workflow, es decir, un flujo de datos, automatización de un proceso empresarial en su totalidad o en parte, que permite la circulación y el intercambio de información, documentos o actividades entre los participantes en ese proceso, de acuerdo con unas normas de procedimiento. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Un BPA, un Business Process Automation, podría ser, como hemos comentado hace un momento, un workflow de petición de una vacación. Un empleado lo envía a su responsable, el responsable lo envía a recursos humanos. Eso sería un proceso de negocio, ¿no? Ahora, ¿qué se provoca después de esa aprobación o qué consecuencias va a tener? Pues ahí entrarían los RPA, ¿no? La automatización de procesos, el envío de información a ciertos sistemas, el cálculo de, pues, de vacaciones, en fin, muchísimas otras acciones que sin intervención humana, digamos, pues van a tener la consecuencia, ¿no? de la aprobación o del cierre de ese proceso de negocio. Es un ejemplo sencillo, pero esto os aseguro que tiene muchísimas posibilidades. Bueno, vamos a centrarnos ahora en los BPA, procesos de negocio. Vamos a crear incluso algún ejemplo. Entonces, bueno, aquí vamos a entrar un poquito ya en un terreno un poquito más del detalle, ¿no? Aquí principalmente hay dos usuarios, ¿no? para estos, o dos audiencias. El usuario de negocio, es decir, quienes realizan las acciones con la finalidad de un objetivo, por ejemplo, la aprobación de una vacación o la realización de una evaluación del desempeño. Manager, colaboradores, top management, dirección, pueden estar en el propio proceso o por lo menos informados del mismo. También aquí, pues quien controla el proceso, dirección de recursos humanos, consejo de administración, propiedad, es decir, va a haber también una monitorización de este proceso de negocio. Y después también va a haber una audiencia de IT, ¿no? De tecnología. Es quien da el soporte tecnológico a esta automatización, quien conoce la tecnología y es un actor clave en la introducción de la innovación tecnológica en las compañías. De hecho, Talentia, principalmente, cuando implanta un proyecto, pues habla con estas dos audiencias, ¿no? Los usuarios de negocio, de recursos humanos, también podría ser el propio colaborador manager y el profesional de IT. Es muy importante, estamos hablando de tecnología, ¿no? Bueno, ventajas de digitalizar los procesos. ¿Cuáles son los efectos positivos en la organización? Bueno, pues realmente es el antagonismo de lo que hemos comentado antes, ¿no? La optimización de la gestión operativa, de poder estructurar flujos, poder tener recordatorios, comprobar la coherencia, reducir errores, una mayor participación de los empleados, implementación de tareas con lógica de procedimiento y genera un sentimiento de engagement, de pertenencia, en esta compañía se están haciendo las cosas de una forma procedimental, de una forma profesional. ¿Cuáles son las características que permiten digitalizar eficazmente, en este caso, el Departamento de Recursos Humanos? Pues es muy importante reducir la brecha entre tecnología y el negocio y reducir la complejidad, es decir, conseguir resultados concretos en tiempo y en forma. Hablamos de procesos que pueden ser complejos, pero el objetivo
primordial es intentar siempre reducir la complejidad. Talentia es algo que intenta siempre, en la medida de lo posible, realizar, con mejoras, con nuevas versiones, etc. Bueno, Talentia HR es una plataforma concebida para afrontar la complejidad y reducirla, soportando requisitos empresariales que están articulados, ¿no? Por tanto, permite a las organizaciones aumentar la productividad y acelerar el rendimiento, pero con un bajo total cost of ownership. Vamos a entrar en el cuarto lugar en la anatomía de un proceso digital. Esta parte ya es todavía más, si cabe, más práctica. Aquí ya vamos a ver ejemplos prácticos, porque todo esto hasta ahora es muy teórico, pero vamos a verlo sobre el papel, sobre el producto en este caso, ¿no? Entonces vamos a desgranar la anatomía de cómo se construye un proceso digital, ese BPA, el proceso de negocio, que luego puede también conllevar un RPA. Bueno, son 4 principales pasos o puntos a tener en cuenta. Al final son ingredientes, ¿no?, que necesito para construir un proceso automatizado. Hablamos de casi de cocinar algo, pues estos serían los 4 principales ingredientes. En primer lugar, la configuración del inicio, es decir, la condición de ejecución. Este proceso que vamos a generar, y vamos a ver un ejemplo, ¿cómo comienza? Lo puede empezar recursos humanos, lo puede empezar un manager, lo empieza el empleado, lo empieza el sistema de forma automática, es decir, la condición de inicio, vamos a llamarlo así. Y ahora veremos un ejemplo. Una vez se ejecuta el inicio de ese flujo, de ese proceso, hablaríamos en segundo lugar del flujo. Es decir, aquí hay que tener en cuenta tres aspectos. Los roles del proceso, es decir, los actores que van a participar, empleado, manager, recursos humanos, por ejemplo. Los estados, enviar, aprobar, rechazar. Las transiciones entre esos estados. Y en tercer lugar, el contenido. El contenido es muy importante, es decir, qué va a viajar en ese proceso, de qué estamos hablando. Entonces aquí podemos tener en cuenta páginas estructuradas, documentos, y también es importante en este caso las políticas de acceso a esos contenidos para cada uno de esos actores en cada uno de esos estados. El contenido puede ser una evaluación, puede ser un curso, puede ser una vacación, puede ser un documento, puede ser una analítica, pueden ser muchísimas cosas. Y en cuarto lugar, las reglas de automatización. Aquí engancharíamos con los RPA, es decir, que va a, digamos, a provocar este proceso de negocio, que va a provocar de forma automática. ¿Qué reglas vamos a definir para provocar esa automatización? Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo real, ¿no? Un ejemplo en este caso sería, pues bueno, la actualización del currículum. Bueno, pues vamos a hacer una petición, que es muy común en fase de onboarding, es decir, vamos a tener aquí a tres personas: Patricia, la directora de recursos humanos; John F., que es un empleado, un onboarder que se acaba de incorporar a la compañía; y John B., que es su responsable, su manager. Entonces, Patricia le va a pedir al onboarder que verifique y complemente la información curricular dentro de la compañía en su ficha dentro del sistema. El proceso debe permitir, obviamente, que el onboarder pueda acceder a su sección de currículum y sus archivos personales para poderlos actualizar. En tercer lugar, Patricia, la directora de recursos humanos, deberá comprobar que el contenido introducido por el onboarder es correcto antes de registrar la actualización, o podría ser que solicitara cambios, interacciones de nuevo con el onboarder. Y en cuarto lugar, pues el gerente o manager o tutor, John B. en este caso, pues ser notificado de la actualización. Y además vamos a ver algún ejemplo también de cómo, además de ser notificado, que es un proceso, es un ejemplo de automatización, pues cómo también esto debe de actualizar la base de datos, obviamente en el sistema, y posiblemente también enviar información a otros sistemas. Bueno, entonces con estos 3 actores volvemos a los ingredientes que comentábamos hace un momento. Esos 4 ingredientes, ¿no? Pues vamos a definir en este caso, y ahora ya lo vamos a ver sobre el sistema, la configuración de inicio. Es decir, en este caso, este proceso automatizado lo va a iniciar recursos humanos, es decir, viene por solicitud de Patricia. Y el contexto del uso va a ser la información de la persona, en este caso la información curricular. Bueno, pues vamos a ver cómo en el sistema, estamos viendo ahora mismo un usuario configurador, donde hay una serie de procesos, de workflows, y el sistema pues tiene aquí un wizard de 5 pasos, es decir, hemos intentado pues que todo quede de alguna forma
estipulado, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué pasos hay que seguir? Para poder modificar un flujo, un proceso, un workflow que ya existe en el sistema o poderlo crear desde cero, que es lo que estamos haciendo en este ejemplo. Estos 5 pasos se corresponden más o menos con esos 4 ingredientes que os hemos comentado. Entonces, bueno, pues aquí simplemente vamos a crear desde cero un nuevo proceso automatizado que lo vamos a llamar actualiza tu CV personal. Vamos a poner una descripción para poder compartir este proceso también con otros usuarios y que sepan en qué momento podrían utilizarlo. Este proceso lo utilizaremos para solicitar a un colaborador la actualización de su CV, en concreto, pues las experiencias, conocimientos, competencias, titulación, idiomas, etc. Bueno, podemos, en este caso, a través de una serie de campos que hay en este wizard, pues decidir de dónde, qué tipo de datos vamos a utilizar, ¿no? Qué áreas funcionales vamos a utilizar para este workflow y también, por ejemplo, qué roles, actores pueden iniciarlo. En este caso son los recursos humanos. Bueno, hay otras configuraciones, pero con esto ya tendríamos creado el primer paso, es decir, el contexto de uso y quién lo inicia. El contexto de uso es la información curricular de la persona y lo inicia recursos humanos. En segundo lugar, el propio workflow, el propio flujo, el propio proceso. Y aquí hemos dicho que necesitamos crear los roles en primer lugar, es decir, habíamos hablado de Patricia, directora de recursos humanos, colaborador y el manager de ese colaborador. Bueno, pues vamos a ver cómo en el sistema os comentaba que tenemos un corazón de los datos, donde entre otras cosas generamos la estructura. Esa estructura es importante porque luego nos va a servir o nos puede servir para definir ese flujo de datos. Pues aquí podemos ver, consultar el organigrama de la compañía, en concreto ese John B, que es John Boland, el manager de Sales Group, y vemos dónde se ha incorporado el director de ventas, en este caso de EMEA, que es John, en este caso F. Fenton. Entonces lo vemos dónde está en el organigrama. Bien, pues ahora hemos comprobado que efectivamente está correctamente ubicado. Y aquí vamos a crear pues los 3 roles, en este caso necesarios para este proceso. Un ejemplo muy práctico, ya lo estáis viendo. Posible que por cuestión de tiempo tenga que acelerar un poquito la creación, pero se genera muy rápidamente. De hecho, en menos de lo que dura el webinar completo lo vamos a tener creado. En este caso estamos creando el primer actor, que lo vamos a llamar solicitante, pero ya veis que aquí cada empresa lo puede llamar como quiera, ¿no? Entonces el solicitante ya le hemos dado el nombre, le hemos dado quién va a ser el actor y en este caso vamos a crear ya el segundo rol. Podríamos crear tantos roles o actores como queramos, ¿no? Obviamente antes de todo esto tenemos que pintarnos cómo va a ser ese proceso, ¿no?, que queremos generar para saber qué actores habrá, qué etapas, qué transiciones, que esto ahora lo veremos, ¿no? Entonces, en segundo lugar, el segundo actor es el colaborador, es decir, es el usuario que recibe la tarea de actualización de su CV. En fin, la resolución del actor, bueno, es una nomenclatura, bueno, pues en este caso es el foco del proceso, es decir, el empleado. Básicamente, cuando elijamos o queremos, ahora veremos el ejemplo de cómo queda todo esto, pues será él, en este caso, el empleado que ha elegido o que ha nominado recursos humanos, ¿no? Y en tercer lugar, pues otro actor que queríamos también tener en cuenta aquí va a ser el manager, el responsable, para que esté, en este caso, informado de lo que ocurre, ¿no?, con su colaborador. En este caso, este actor, además, no tiene asignadas ninguna tarea, por tanto, se le desmarca este flag, ¿no? Bueno, simplemente ponemos la descripción que queramos, es el actor que recibe la notificación de esta actualización del currículum. Y en este caso, pues la resolución que llamamos del actor, es decir, cómo el sistema va a detectar quién es, pues hay muchísimas reglas ya definidas, se pueden también crear otras, y en este caso pues será el responsable del foco, ¿no?, del foco que es en este caso el empleado. Bueno, aquí también podemos definir permisos, pues, por ejemplo, que acceda a todo el historial del proceso o solo a la acción actual, ¿no? En este caso, pues bueno, vamos a dejar que acceda a todo el proceso. Bueno, pues ya tendríamos definidos los 3 actores que van a participar en este proceso. Bueno,
Vamos a guardar. Y bueno, continuamos, ¿no? Estamos en el segundo paso de los ingredientes, hemos definido los roles o actores, ahora vamos a definir los estados, las etapas. ¿Qué etapas vamos a tener en cuenta? La inicial, cuando yo, el solicitante en este caso, solicita a la persona o envía la petición, el intermedio en el que el colaborador está actualizando el currículum. También intermedio puede ser que se verifique el currículum o incluso que se le pida por parte del solicitante cambiar algo que no está correcto, y el final, pues la actualización del currículum ya registrado. Entonces, pues bueno, vamos a definir en este caso las etapas. Simplemente vamos a ver este ejemplo práctico, pues la parte de transición es un poco más rápida, pero la saltaremos por no, tampoco queremos haceros una masterclass, pero realmente estáis viendo prácticamente cómo queda todo el proceso, ¿no? Entonces, bueno, en este caso definimos nuestras etapas, la inicial, en la que se inicia el proceso, la descripción de esa etapa, pero aquí en cada caso la vamos a poder llamar como queramos. Aquí el sistema ya nos abre los roles que acabamos de crear. Es decir, esta etapa, ¿quién es el que está en disposición de ejecutarla, ¿no? En este caso, pues el solicitante. Bueno, otra etapa, en este caso la intermedia, y bueno, pues también le podemos dar la descripción que queramos. Vamos a avanzar un poquito. Es el estado en el que se hace la actualización, es decir, el estado intermedio, cuyo rol en este caso es el colaborador. Podemos definir cuántos días queremos que esta etapa esté en disposición del colaborador antes de que salte una alerta, antes de que diga que esa etapa o esa tarea está vencida, y eso conllevaría la posibilidad, aunque no lo estamos viendo en este ejemplo, pues de asociar una alerta o un envío automático de un email avisando de que esta tarea está vencida. A partir de ahí podemos monitorizar desde otra pantalla pues cómo está este proceso, ¿no? Este workflow u otros workflows, ¿no? Podemos monitorizar a través de un dashboard analítico pues todos los procesos que tenemos lanzados en la organización, cuáles son los estados, tareas vencidas. Podemos cambiar las fechas también de vencimiento, podemos delegar tareas. Por ejemplo, una tarea en la que el actor esté, pues, por ejemplo, ausente de la compañía durante un tiempo largo, ¿no? Una baja, por ejemplo, pues podríamos, porque estamos haciendo un proceso de automatización, un ejemplo en el que actualizamos el currículum. Pedimos que actualice el currículum un colaborador, pero podría ser una evaluación. Y podríamos delegar esa evaluación en otros responsables si el que en principio tiene que evaluar está ausente, ¿no? Por tanto, hay muchísimos aspectos alrededor de todo este proceso, ¿no? Bueno, el estado final sería, estábamos creando aquí el resto de los estados, el estado final sería registrar el currículum, es decir, el estado en el que finalmente, al aprobar este proceso final, pues el currículum queda registrado automáticamente. Y esto, lo definiremos al final, conllevará automáticamente también otra serie de procesos. Es lo que veremos en el punto 5, las reglas. Bueno, hemos definido, por tanto, varios ingredientes ya, los roles, los estados, las transiciones. Este punto, bueno, simplemente sería qué puede pasar entre los estados, ¿no? En este caso, pues desde el iniciar el trabajo hasta actualizar el currículum. Aquí la acción sería enviar la solicitud, actualizar el CV, a comprobar el CV a través de confirmar, comprobarlo y actualizarlo, revisión, y finalmente completado, ¿no? Bueno, vamos a avanzar un poquito. Hemos creado, por tanto, en el segundo punto principal, los workflows, hemos creado ya los roles, hemos creado los estados y hemos creado las transiciones. Bueno, el tercer gran ingrediente de un proceso de negocio es el contenido, es decir, esto es muy importante, ¿no? Bueno, es todo importante, pero aquí vamos a definir qué es lo que queremos que viaje en ese proceso. Aquí podemos decidir que viaje cualquier pantalla, vamos a decirlo así, que está en el sistema. En este caso hemos decidido que sea la sección curricular del dossier del empleado, del colaborador, también la categoría de documentos adjuntos para que pueda adjuntar algún documento, y vamos también aquí a definir el control de acceso
a estos contenidos, para tanto el colaborador como el manager o en este caso recursos humanos. Entonces, bueno, estamos en el tercer paso de este proceso de automatización, es definir el contenido. Bueno, aquí vamos a definir que el colaborador aquí tenga acceso a la sección de documentación adjunta categorizada como curriculum vitae, donde hay una serie de documentos ya y donde además vamos a dejar que en este caso el colaborador añada otros documentos. Esto tiene muchísimas aplicaciones en un proceso de onboarding, ¿no? Porque al final podemos decidir que el colaborador nos anexe cualquier tipo de documento de onboarding y en otros procesos también, ¿eh? Bueno, en este caso hemos decidido que sea el contenido, el nombre del contenido, lo vamos a llamar currículum, y aquí lo que estamos haciendo es buscar dentro de la base de datos qué es lo que queremos, qué parte de la solución, de la aplicación queremos que en este caso aparezca, ¿no? Como objeto. Pues dentro de lo que es la persona, el CV de la persona, pues bueno, que pueda el empleado, aquí incluso podemos elegir qué subsecciones dentro del currículum, ¿no? La formación, la experiencia, la historia de la formación. Bueno, aquí en principio lo dejamos todo, pero podríamos decidir que en este ejemplo solo pueda actualizar, por ejemplo, los idiomas. Y esto ocurre en toda la solución. Final Talentia es una solución basada en un diccionario de datos que es totalmente flexible, ¿no? Por eso se pueden crear nuevas secciones, modificarlas. Bueno, hemos definido los objetos y aquí estamos definiendo ya en cuarto lugar, por ir más rápidos, el control de acceso a esos contenidos desde los diferentes actores, ¿no? Y bueno, en este caso hemos definido el control de acceso a cada uno de esos contenidos y por último lugar, en cuarto lugar, nos quedaría por definir las reglas de automatización. Aquí es donde enlazamos de nuevo con los RPA, ¿no? Y esto pueden ser reglas tan sencillas como notificar de forma automática al manager a través de un correo que se ha hecho la actualización. Otra regla que es obvia, que es la actualización efectivamente del currículum dentro de la base de datos de, en este caso, Talentia, pero otros procesos también que llamamos concatenación de eventos. El envío, en este ejemplo, lo más normal sería el envío de esta información a otro sistema y que automáticamente se actualice en ese otro sistema. Esto haría una llamada pues, a un sistema de envío de web service, de SOA, XML, fichero, en fin, dependiendo de cómo sea. Esto es un pelín más técnico, pero bueno, yo creo que se entiende, ¿no? Aquí, de hecho, estamos haciendo el sistema ahora en italiano. También os recuerdo que, no lo había comentado, el sistema es multidioma y todo esto lo podemos definir en diferentes idiomas que vienen ya por defecto o incluso creación de nuevos idiomas en el sistema. Bueno, pues este wizard de creación del proceso de flujo de negocio es el mismo también en italiano, obviamente. Aquí estamos definiendo las reglas en quinto lugar. Estamos definiendo que automáticamente envíe una comunicación de actualización del currículum, en este caso al manager de esta persona. El sistema aquí tiene una herramienta de generación de correo electrónico, de plantillas de email que ahora veremos. En segundo lugar, la segunda regla es que actualice los datos en la base de datos del colaborador, es decir, del currículum. Aquí hago un pequeño paréntesis para que veáis que está todo conectado entre sí. Aquí podemos ver los modelos de documentos que puede generar el sistema, puede generar documentación automática y también plantillas de email. Esta herramienta de plantillas de email es muy potente porque además, como os decía, podemos enlazarlo con una herramienta de alertas y que esa alerta genera automáticamente el envío de este email. O el propio proceso de negocio que estamos definiendo automáticamente envíe un mail que estamos aquí generando con una serie de datos del propio sistema a una serie de actores que en este caso hemos definido que sea el manager de la persona. Bueno, es un ejemplo de cómo se crea. Yo creo que no hemos tardado ni un cuarto de hora en crear este workflow y bueno, igual me he saltado un pequeño paso por ir un poco más rápido, habrían sido 5 minutos más. Vamos a decir que en 20 minutos esto está creado. Bueno, ahora vamos a ver cómo quedaría el ejemplo, es decir, la solicitud de actualización por parte de recursos humanos, la modificación por parte del colaborador, la solicitud de un cambio por parte de recursos humanos opcional, una nueva actualización por parte del empleado colaborador opcional, en este ejemplo lo vamos a saltar, verificar la información y finalizar el proceso con el envío o la generación de esos procesos automatizados. Bueno, pues vamos a ver, este ejemplo sería pues bueno, el usuario de Patricia, la directora de recursos humanos, que va a buscar en todo el listado de personas en ese módulo core
pues en este caso las personas que están en ventas, abrimos la ficha de John F., que es ese onboarder, abrimos su sección curricular y vemos que la parte de conocimientos de idiomas está vacía. Pues bueno, aquí abrimos toda una serie de procesos y acabamos de ver cómo está también el que acabamos de crear. Actualiza tu currículum. Es que además es muy rápido. Aquí le vamos a pedir al colaborador que, bueno, vemos aquí una previsualización de su sección del currículum y le vamos a pedir que por favor actualice el apartado de idiomas, que estaba vacío, y que además nos adjunte un documento, un CV, pues, actualizado, ¿no? Bueno, entonces, simplemente este mensaje era opcional, le damos a aceptar y lo enviamos. Aquí vemos otras tareas que Patricia tiene. Bueno, hemos salido, hemos entrado con el usuario, estamos entrando ya con el usuario de John F., el onboarder, en su portal del empleado. Es un sistema totalmente responsive, web mobile, por tanto, se puede hacer con cualquier dispositivo. Son portales configurables. Y bueno, las secciones, en este caso, pues vemos una que es mi to-do, mis tareas. Y aquí vemos efectivamente la tarea de actualizar tu currículum. Esta tarea, además, podríamos haber recibido una comunicación por email. Aquí podemos hacer a mi sección de currículum y vemos la sección de idiomas que nos ha pedido Patricia que rellenemos. Podemos buscar aquí entre los diferentes idiomas. Bueno, es lengua materna, por tanto, el sistema aquí automáticamente desactiva otros campos. Y además, pues vamos a adjuntar, vemos aquí que ya tengo un currículum, pero bueno, vamos a adjuntar otro currículum. Pues, por ejemplo, porque aquí tengo un currículum en inglés, pues lo voy también a anexar. Entonces, bueno, aparecería tu documento adjunto. Y, bueno, pues ya prácticamente lo tenemos. Guardamos, a ver si está todo correcto. Ok. Y confirmamos. Esto, bueno, vamos a poner también aquí un comentario para Patricia. Ya está actualizado. Y además, pues he adjuntado el CV en inglés. Ya tenemos uno, entonces hay uno en inglés y otro en español. Vale, aquí me he equivocado un poquito, pero es un ejemplo. Ok, un saludo, vale, lo enviamos y esto generará o enviará de nuevo esta tarea a Patricia. Y de nuevo, podría ser que le hubiera enviado, si quisiéramos, un correo de aviso de esta tarea. Bueno, aquí volvemos a nuestro portal, a nuestro móvil. Vale. De nuevo vamos al usuario de Patricia. Volvemos a entrar. Tenemos un widget donde aparecen mis solicitudes pendientes, mis tareas. Aquí buscamos y vemos efectivamente la que nos acaba de enviar John hace un momento. Y desde aquí lo que podemos es comprobar, como ya tenemos ese otro currículum, en este caso archivado, vemos el flujo, el histórico en cualquier momento de todo lo que está ocurriendo y vemos como efectivamente ya está actualizada la sección de mis idiomas. Podríamos decirle a John que es algo mal y que lo revisara, en este caso está correcto, por tanto confirmamos. Bueno, hemos confirmado y por tanto han ocurrido una serie de cosas de forma automática. Por supuesto que el currículum, la sección curricular de John está actualizada. Le aparece el inglés como lengua materna. Además, se ha actualizado la sección de documentación adjunta de John y ya va a aparecer también el currículum adjunto en inglés. Además, le ha enviado un email automáticamente al responsable de John y además, si lo hemos definido como una regla de automatización, habrá enviado esta información a otro u otros sistemas donde queremos que los idiomas de John, pues, por ejemplo, queden registrados, ¿no? Bueno, además tenemos la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos puede ayudar a todo esto, porque al final es verdad que hemos creado un flujo, es verdad que lo hemos dejado a disposición de que Recursos Humanos pueda activarlo y por tanto se lo envíe a John, ¿no? Al onboarder. Pero al final es algo que hemos hecho manualmente. Es decir, sí, está automatizado lo que ocurre después, pero el inicio del proceso lo hemos hecho a mano. Pues bueno, también podríamos utilizar a nuestra inteligencia artificial, que se llama Teo, para que él sea el que con unas palabras, ¿no? Modo dictado, pueda ser el que ejecute o inicie ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, aquí no sé si lo vamos a oír, pero si no os lo cuento yo, activamos el modo dictado, podemos también escribirlo en el chat, pero aquí lo que le vamos a decir es que, Teo, por favor, crees un nuevo proceso de un evento disciplinario. Es decir, antes hemos creado un proceso de actualización del currículum, pero podemos crear uno
Pues porque queremos crear un evento disciplinario para un empleado que se llama Richard. Entonces, el sistema, sin tocar nada más, me dice, ok, te preparo el formulario para crear este nuevo evento disciplinario. Entonces, aquí lo que me está haciendo es activar ese proceso que ya viene en el sistema o que pudiéramos haber creado como este que hemos creado hace un momento, y a partir de aquí, pues rellenar los datos, que algunos de los cuales también se pueden rellenar de modo dictado, ¿no? Y enviar ese proceso o crear ese proceso, ¿no? Bueno, conclusiones. La automatización de los procesos ayuda a reducir la complejidad en esa automatización de recursos humanos, formalizando procedimientos, digitalizando flujos, compartiendo información y tareas para lograr un objetivo organizativo común. En este caso, pues Talent HR está basado en un diccionario de datos navegable y una arquitectura modular, por tanto facilita la construcción de los procesos hasta el punto de decidir qué campos queremos utilizar en un proceso en concreto o si queremos añadir algún campo específico en el sistema. Esto reduce la carga en tareas repetitivas y reduce también los errores. Hace que toda la organización participe, dependiendo de qué proceso, gerentes, colaboradores, en la gestión de los procesos de recursos humanos, y esto mejora también pues el engagement, ¿no? y la eficiencia de actividades específicas. Y vemos como también la inteligencia artificial nos puede facilitar todavía más estos procesos mediante chatbot, mediante los Robotic Process Automation y otras utilidades, ¿no? que tiene esa inteligencia artificial. Bueno, simplemente por acabar, porque bueno, quizá pues queráis lanzar o estéis lanzando alguna pregunta en el chat, pero bueno, también pues porque se trata de una píldora, simplemente, no queremos aquí dar una masterclass como decía, pero bueno, por acabar, Talentia es una compañía multinacional, fabricante de software, francesa, con presencia directa en los países marcados en fucsia, España, Italia, Portugal, Grecia, Reino Unido, por supuesto Francia, Alemania, Suiza, Canadá, Panamá, y además trabajamos con una red de partners a nivel mundial, más de 3.600 clientes, 430 colaboradores, y bueno, en 2019 85 millones de euros de facturación, de la cual siempre un 15% invertimos en I+D. Tenemos dos grandes soluciones, la HR Suite, que es parte de la que habéis visto hoy, y también una solución de gestión financiera, contable y presupuestaria. Bueno, aquí algunos de nuestros clientes. Realmente es una solución totalmente horizontal, no es que sea sectorial, va a depender pues un poco del grado de madurez, ¿no? En la gestión de los recursos humanos de cada compañía. Bueno, yo con esto acabo, es lo que os quería yo contar hoy. Gracias por vuestra atención. Y no sé, Laura, si Muchas, queremos comentar algo más. pues muchas gracias, Miguel. Creo que, bueno, no sé si dejamos unos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna duda sobre lo que os hemos enseñado. Deciros que, bueno, que estamos a vuestra disposición para cualquier consulta que queráis hacernos. Tenéis nuestra página web. Y, por supuesto, pues seguiremos informándoos de otros webinars que vayamos realizando. Aquí creo que vamos a terminar nuestro bloque de webinars por ahora antes de verano, y continuaremos en septiembre pues abordando pues estos nuevos retos que se están planteando, que están surgiendo en esta nueva situación en el área de recursos humanos, y cómo os podéis apoyar en la tecnología, ¿no? Para ser más eficientes en vuestros procesos. Muy Pues bien. parece que de momento que no hay ninguna consulta, Miguel. Muchas gracias por tu tiempo y por tu apoyo, y muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos en un webinar más que venimos organizando. Muchas Hasta gracias. otra, Miguel, y nos Hasta volvemos a otra. ver Gracias, Laura. en otro webinar. Adiós. Chao. Adiós, gracias a todos. Un saludo. Un saludo.